Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cuánta gente? Saludos desde California. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a esperar que se sumen un poquitito más. Así contamos cómo va a ser la dinámica del vivo. Buenas tardes. Saludos desde Magdalena. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Saludos desde Miami. Bueno, es un vivo internacional. Bueno, muy bien. San Justo, Chascomús. Perfecto. ¿No se escucha? ¿No se escucha nada? Avisen si se escucha, si largamos el vivo. ¿Se escucha bien? Bien. Vamos a armar un vivo de reflujo gastroesofágico. Básicamente vamos a tratar de limitarnos a esta patología para que también quede guardado y lo puedan volver a ver. Y vamos a tocar solo el tema de reflujo gastroesofágico. E intentaré explicar un poco qué es, qué mecanismos tiene, por qué se da y los eventuales tratamientos. Si les parece, empezamos. Yo tengo ya un punteo armado y algunas preguntas que fueron mandando, así que disculpen si no puedo leer todas las preguntas que realizan durante el vivo. Lo que pasa que es difícil poder hablar y estar leyendo a la vez, sobre todo un texto que ya está armado. Bien, vamos a empezar por lo que es el reflujo, ¿sí? El reflujo no es otra cosa que el retorno del contenido del estómago al esófago, ¿sí? Esto se da nosotros tenemos dos síntomas que son cardinales con respecto al reflujo, que es por un lado la pirosis, que es la sensación de acidez o quemazón, básicamente puede ser en la boca del estómago, pero esto tiende a subir y puede ser retroesternal, y la regurgitación, o sea, la subida o la sensación de subida del alimento casi o hasta el esófago o hasta la boca, ¿está bien? Entonces vamos a ir, porque hay un punteo, vamos a ir tratando de cumplir con todos los pasos. Lo otro que puede suceder es que haya síntomas que se denominan extradigestivos o extraesofágicos, que tiene que ver con síntomas más bien superiores, que esto puede ir acompañado de asma, disfonía, tos nocturna, mucosidad, y esto se puede dar, digamos, a veces sin otro síntoma desde el punto de vista del reflujo. Esto se puede dar exclusivamente eso. Ahora, la clínica del reflujo es un abanico enorme, desde la presencia de muchos síntomas sin ningún tipo de daño hasta llegar al otro extremo, en que puede haber ningún síntoma. Sin embargo, cuando exploramos y hacemos una endoscopía, puede haber realmente un daño importante casi sin síntomas. Entonces es muy variable, por eso nosotros le llamamos enfermedad de reflujo gastroesofágico, y eso abarca absolutamente todo, los síntomas y el daño que puede haber en el esófago sin síntomas. Bien, es una enfermedad que se da de acuerdo a algún estudio importante que se realizó en Argentina.
hasta en el 23% de los argentinos. Esto, digamos, es fisiológico, 1 o 2 veces por semana, pero cuando esto empieza a ser más frecuente, más de 3, 4 veces por semana, o el paciente realmente le deteriora la calidad de vida, esto ya se está hablando de una enfermedad de reflujo gastroesofágica. Y ahí veo una pregunta de enfermedad celíaca y reflujo. Después podemos hablar un poquitito de esto, pero vamos a limitarnos solo a lo que es reflujo, no vamos a hablar de nada más que lo que es reflujo. Entonces, esta es una enfermedad muy prevalente, ¿sí? En general, para que esto se produzca tiene que haber una falla en la válvula que impide la subida del estómago hacia el esófago, ¿sí? O sea, nosotros a este nivel tenemos una válvula que lo que hace es permite que el alimento pase, pero impide o trata de impedir que el alimento retorne. Entonces, cuando hay un fracaso de esta válvula que une el esófago con el estómago, es que se produce el reflujo. Hasta ahí está claro, ¿no? Y vamos a ver si puedo hacer de poner un gráfico. Vamos a intentarlo. Bien. Este es un dibujo de un estómago, ¿se ve bien? Este es un dibujo de un estómago y un esófago, y lo que se puede ver ahí en color marroncito es el diafragma. Entonces, el orificio por el que pasa el esófago a través del diafragma se llama hiato. Entonces, ese orificio al que se le llama hiato, y cuando hay una hernia de hiato, es que se produce a través de este orificio. Este que está aquí abajo, eso es el hiato esofágico, el hiato diafragmático. Bien, el hiato es un orificio del diafragma por el que pasa el esófago y va a estar, digamos, después va a haber una porción esofágica intraabdominal y después viene el estómago. Lo que está del diafragma para arriba es el tórax y lo que está del diafragma para abajo es el abdomen. Imagínense que del diafragma para arriba tenemos presión negativa. Tenemos la presión negativa, que es la responsable de poder expandir los pulmones. Esto se expande porque tenemos presión negativa en el tórax y los músculos respiratorios expanden la caja torácica. De esa forma podemos expandir nuestros fuelles, el pulmón. Para eso necesitamos presión negativa en el tórax. Y en el abdomen, o sea, por debajo del diafragma, tenemos presión positiva. Entonces, hay unos músculos que sujetan el esófago en su posición para que no suba porque hay presión negativa en el tórax. Esta válvula, que a nivel de donde está el diafragma, hay una zona de músculo que se llama esfínter esofágico inferior, que coincide con el mismo lugar donde está el diafragma. Sí, entre ambos trabajan en lo que es el orificio del hiato y el esfínter, trabajan en conjunto generando la válvula que une el esófago con el estómago. Entre ellos trabajan muy bien y ese trabajo en conjunto hace que no haya reflujo. A su vez, esta porción del diafragma que ven acá forma un ángulo, ¿sí? Se lo verán acá, forma un ángulo que se llama ángulo de His, que actúa de manera también de mecanismo antirreflujo. Quienes tienen unos años más, como yo, habrán usado en caligrafía, habrán usado el tintero antivuelco, y se imaginarán que el mecanismo antivuelco está preparado de la misma forma. En la medida que el estómago puede estar lleno de líquido, pero uno se acuesta y está este ángulo, impide que haya reflujo. Bien, esta es una válvula normal que lo que hace es tratar de impedir que haya reflujo desde el estómago al esófago. ¿Está bien? Ok, pasemos al ejemplo de la hernia.
Esta es una hernia de hiato. Como verán, hay una protrusión del estómago, esto es estómago, protruye a través del orificio del hiato, del diafragma, sube, ¿sí? ¿Se entiende? Sube el estómago, protruye porque se genera, primero, puede ser una debilidad de los músculos que se encargan de sujetar el esófago bajo. Cuando hay una debilidad, tiende el estómago a subir a través del diafragma. Entonces, fracasa este trabajo en conjunto que decíamos del esfínter esofágico inferior que está acá arriba y el hiato que está acá abajo, ya trabajan de forma asincrónica y ya no son tan buenos por separado. O sea, el equipo es mucho más efectivo cuando se separan. Esto tiende a fracasar. Entonces, esto hace que se pierde el ángulo que habíamos dicho, ¿sí? Este ángulo de His que actúa de forma de válvula antirreflujo, y se pierde esta asociación que hay entre el esfínter esofágico inferior y el hiato. Entonces es que sube contenido del estómago hacia arriba. Esto es la hernia de hiato. ¿Está bien? Entonces, viendo este dibujo, ¿alguien se puede imaginar que puede un reflujo por hernia de hiato curarse con una medicación? Pensemos un poco. Vamos a dejar de compartir. A ver. Bien. Espero que haya quedado claro. Entonces, habiendo visto esto, no siempre el reflujo se da porque hay una hernia de hiato. Muchas veces sucede que hay algo que se llama relajaciones transitorias del esfínter esofágico, o el esfínter tiene baja fuerza, y esto hace que haya ascenso del contenido gástrico al esófago. Vamos a tomar un poquitito. Bien. ¿Cómo uno trata esto? En general se empiezan con recomendaciones de cambio de estilo de vida, ¿sí? Es muy importante y muchos alimentos están relacionados con el reflujo. Alimentos que uno puede considerar que pueden retrasar el vaciado gástrico. Imagínense que si el vaciado gástrico se retrasa o se demora, eso facilita el reflujo. O aquellos alimentos que tienden a relajar el esfínter esofágico también facilita el reflujo. Ahí veo que me hablan de esofagitis y podemos hablar también de las complicaciones que genera el reflujo. Con respecto a las recomendaciones dietarias, en general, todos aquellos alimentos que tienen ajo, cebolla, pimiento, todo esto hace que tienda a retrasar el vaciado gástrico, relajar el esfínter esofágico inferior y producir reflujo. También puede suceder con alimentos de tipo con alto contenido graso, que esto tiende a retrasar también el contenido del vaciado del estómago, sobre todo si es contenido ahumado. Culturalmente nosotros comemos mucho comida a la parrilla ahumada, y si es con contenido graso es una pésima combinación para aquella persona que tiene reflujo. Luego también la combinación de grasa con dulces, medialunas, facturas, chocolates, cosas extremadamente dulces, tienden a generar reflujo. La otra recomendación es, terminar de comer por lo menos 2-3 horas antes de acostarse, porque si uno se acuesta ni bien termina de comer,
lo que va a conseguir es que pueda retornar el contenido del estómago al esófago. Bien. Otra cosa que se puede recomendar es levantar un poquitito los tacos de la pata de la cama para mejorar el vaciado, lo que se llama el clearance, el aclaramiento del esófago. Esto facilita que el esófago con sus contracciones pueda vaciarse mejor. Es una de las recomendaciones también que se hace para el reflujo. Ahora bien, otra recomendación sumamente importante es que nosotros tenemos una alta prevalencia, muy alta prevalencia de sobrepeso u obesidad. Entonces, uno de los principales mecanismos también para el reflujo es el sobrepeso o la obesidad, por varios motivos. La grasa genera, el tejido graso genera liberación de sustancias proinflamatorias, se encarga también de relajar el esfínter esofágico y a su vez también aumenta la presión intraabdominal, como habíamos dicho, aumenta la presión intraabdominal forzando esta protrusión del estómago para arriba, como habíamos visto. Y antes de seguir hablando del tratamiento voy a comentar algo que no mencioné, que son las complicaciones del reflujo. Lo más probable es que no haya ningún tipo de complicación. Lo más frecuente es que no haya complicaciones a nivel esofágico y que haya muchos síntomas sin complicaciones. Ahora bien, hay más o menos un 15% de los pacientes que pueden tener el esófago lastimado porque este reflujo del ácido hacia el esófago, que el esófago no está preparado para este ambiente, termina lastimando el esófago, generando una esofagitis. La esofagitis, hay distintos grados, de muy leve, que es el grado A, y va a medida que van aumentando el número de erosiones, de inflamación y de longitud, es que va aumentando la esofagitis, y las esofagitis más severas pueden terminar generando otras complicaciones, como por ejemplo el achicamiento de la luz del esófago, porque estamos hablando de un órgano que es un tubo, y en la medida que se va inflamando, la retracción puede hacer que la luz se achique. Otra cosa que puede suceder también es una transformación de la mucosa, que es la piel que nos cubre por adentro, una transformación de la mucosa del esófago transformándose en algo que está emulando otro órgano, que puede ser el estómago o inclusive el intestino. Esta transformación se llama metaplasia. Meta es cambio, plasia es crecimiento. Metaplasia, un cambio en las características de la mucosa del esófago, puede hacer, sobre todo en la metaplasia intestinal, que recibe un nombre propio que se llama esófago de Barrett, puede ser una de las complicaciones. El esófago de Barrett, en general, suelen ser pacientes que tienen menos síntomas. Esto se da más en pacientes que tienen reflujo biliar. Y el esófago de Barrett, esta metaplasia de tipo intestinal, hay distintos grados de severidad de este esófago de Barrett. Puede haber esófago de Barrett sin displasia, que la displasia es una transformación, dis es mal crecimiento, un mal crecimiento de esta mucosa. Cuando no hay displasia, uno se puede quedar tranquilo y hace controles cada 3 años de endoscópicos, pero cuando hay displasia hay que evaluar qué grado de displasia, porque a partir de ahí, cuando uno está frente a una displasia severa, puede haber predisposición a progresión con un tumor. Por eso es importante poder controlar, sobre todo ante la presencia de síntomas, pacientes caucásicos, con sobrepeso, tabaquistas, diabéticos, todo eso es importante poder controlar para pesquisar la eventual presencia de Barrett. Bien,
Otra cosa que puede suceder es que, como lo que habíamos mencionado en los posteos últimos, es que se genera tal irritación a nivel de la vía aérea superior que los pacientes realmente la pasan mal, se ponen difónicos, sobre todo aquellas personas que utilizan la voz, y genera un deterioro importante de lo que es la calidad de vida. Hay pacientes que directamente no quieren acostarse porque saben que la van a pasar mal, que van a tener reflujo, que se pueden ahogar. Habitualmente el esófago de Barrett por lo general da pocos síntomas. Habitualmente el hallazgo del esófago de Barrett suele ser mediante endoscopía. Siempre que haya síntomas y ante, una población que uno puede tener sospecha, es indicación hacer una endoscopía para hacer el diagnóstico. Sí, exacto, puede dar mucho dolor de garganta el reflujo, puede dar disfonía, asma. Así que bueno, para esto es importante poder hacer el diagnóstico, y uno no tiene que sospecharlo, porque lo frecuente es que el paciente por disfonía va a un especialista, al otorrinolaringólogo, y él directamente medica con antiácidos diciendo que es reflujo. Sabemos que la laringoscopía es un método muy operador dependiente, no es un método muy sensible para hacer el diagnóstico del reflujo laringio. Entonces, a partir de ahí, si el paciente no presenta mejoría con los antiácidos, es preferible realizar algún tipo de estudios para poder documentar el reflujo y que está llegando hasta acá arriba. Otra cosa más, antes de seguir con el tratamiento, es la enfermedad celíaca. Muchas veces es un síntoma que hemos descrito en el hospital de gastroenterología. Es el debut o el único síntoma a veces de la enfermedad celíaca puede ser el reflujo, ¿sí? Y es un reflujo que no responde al tratamiento, ¿no? Recién va a responder una vez que uno hace el diagnóstico de enfermedad celíaca y empieza con el tratamiento específico para la enfermedad celíaca, es que puede generar la mejoría de los síntomas. Otra cosa que puede suceder cuando hay una hernia de hiato es que esta hernia de hiato puede generar cierta irritación a nivel de la mucosa gástrica por este rozamiento que se produce a nivel del hiato diafragmático, y eso terminar generando una irritación con sangrado y úlceras también, que puede ser causa de anemia en pacientes que por ahí no se encuentra cuál es la causa de la anemia. Muchas veces tiene que ver con el reflujo gastroesofágico. Bien, hablamos de qué es el reflujo, hablamos los síntomas, qué lo puede causar, cuáles son las complicaciones, hablamos de las primeras medidas que uno puede dar con respecto a alimentación. Lo otro que tenemos que hablar cuando hablamos del sobrepeso, es importante saber que aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad y tienen reflujo, si bajan aproximadamente los primeros 4 o 5 kilos, que en general lo primero que se pierde es la grasa intraabdominal, ese paciente probablemente mejore hasta un 40% los síntomas de reflujo, por lo cual es muy importante y es una de las mejores recomendaciones que uno puede dar en aquellos pacientes que tienen sobrepeso. Y ahí estoy viendo eruptos constantes. Otro síntoma que puede dar el reflujo es erupto, pero ahí también puede estar relacionado con algo que es lo que se llama aerofagia, que es tragar aire permanentemente. Esto es algo que se puede dar por varios motivos. La aerofagia puede ser uno de los síntomas de reflujo, en el cual el paciente está tratando de paliar el síntoma de quemazón y está tragando aire. O otra cosa, también puede haber algún trastorno, nerviosismo, lo que fuera también, que haga que el paciente tenga un reflejo de tragar aire permanentemente, y eso genera eruptos, ¿sí? Y estos eruptos pueden no estar en relación con reflujo, inclusive la misma aerofagia puede ser causa después del reflujo.
Y después, bueno, la orofagia se puede dar por varios motivos. Entre lo que recomendamos siempre es la alimentación a conciencia, masticando, tragando, no comiendo así a las apuradas o hablando mientras uno come, o muchas veces aquellas personas que, por ejemplo, que toman mate, que pueden tragar un poco más de aire o que mascan chicle, todo esto puede favorecer lo que es la aerofagia, y la misma aerofagia o genera eructos o el mismo eructo puede muchas veces generar el reflujo. Bien, ya hablamos de todos los síntomas y ahora hablamos de las medidas higiénico-dietéticas. Tiene que ver con qué tipo de alimentos aumentan el reflujo y cuáles son, las recomendaciones de la hora a que uno debe alimentarse y debe transcurrir desde que come hasta que se acuesta. Y después, como otra medida, es la toma de antiácidos. La realidad es que los antiácidos llegaron para cambiar parte importante de la medicina. Antes de la aparición de los antiácidos, muchos pacientes se internaban, se operaban, tenían sangrados importantes, así que hay un antes y un después con respecto al uso de antiácidos, sobre todo aquellos pacientes con úlceras o reflujo que realmente terminaban operándose con cuadros graves o que directamente no tenían calidad de vida. La realidad es que hoy los antiácidos son quizá una de las medicaciones más utilizadas y la automedicación tiene que ver con estos antiácidos, ¿sí? Y la sobreprescripción, si uno lo quiere, con respecto a los antiácidos. Es importante utilizar los antiácidos a conciencia y no utilizarlos por tiempo de más si no es necesario. La realidad es que cuando el síntoma desaparece, uno puede estar disminuyendo la cantidad para tratar de retirar la medicación. Esta medicación puede, y estamos viendo que puede generar algún cambio en nuestra microbiota, porque no deja de disminuir el ácido gástrico, que es uno de los mecanismos que tiende a limitar el número de bacterias en el intestino delgado. Y otras causas que puede generar el antiácido, la verdad que de todos los trabajos que se hicieron a largo plazo, es una medicación que ya tiene muchos años en el mercado, está visto que puede generar algún mala absorción de vitamina B12, disminución de calcio, pero la verdad que los trabajos de investigación que se han hecho no aumentó, por ejemplo, el número de fracturas patológicas, ni predispuso a ningún tumor, ni a ningún tipo de demencia, ni así todo también, como se ha mencionado en algún momento, complicaciones cardiovasculares. Así que la realidad es que son medicaciones muy seguras, pero en lo posible, si uno puede disminuir o estar con la menor dosis posible, o inclusive retirarlo, mejor. Ahora bien, lo otro que es importante es que si uno toma el antiácido, esto no significa que el reflujo se vaya a curar, O sea, si uno no hace ninguna intervención de ningún tipo más que la medicación y las indicaciones de la dieta y bajar de peso, no se cura la hernia y no se cura el reflujo. Esto se trata, uno lo mantiene con dieta, lo mantiene con medicación, lo mantiene manteniendo un peso estable, ¿sí? Pero el trastorno anatómico o el déficit del músculo sigue estando. Entonces, no es que uno cura el reflujo, no se cura la hernia por tomar la medicación. Y eso es importante. Piden ejemplos de medicación. Bueno, tenemos antiácidos, que son los inhibidores de bomba de protones. Estos
son bloqueantes que hacen que impiden la bomba de secreción de ácido, de hidrógenos a nivel gástrico, y esto hace que haya menos secreción y menos secreción de ácido en el estómago. Después hay otros antiácidos un poco más suaves, con menos, menos selectivos, que tenemos, por ejemplo, los anti-H2, que por ejemplo la ranitidina se sacó del mercado, que estuvo durante mucho tiempo, y hoy está la famotidina. Entonces tenemos la famotidina, que es un bloqueante histamínico H2, y tenemos los inhibidores de bomba de protones, que tenemos el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, creo que el rabeprazol, y no me estoy olvidando de ninguno. Bien. A ver. En caso de que no haya respuesta a todas estas medidas que nosotros utilizamos y a la medicación, que la medicación se suele usar antes del desayuno, por lo menos 20 minutos, media hora antes del desayuno, es que sí, puede afectar la absorción de calcio, pero la verdad que no está demostrado que pueda generar fracturas patológicas, por lo cual no es una contraindicación, por ejemplo, la osteopenia, la osteoporosis, la toma de medicación. Si la indicación está clara y no tiene discusión, no hay ninguna discusión con respecto a eso. Bien, cuando nada de esto no responden las medidas higiénico-dietéticas, no responde la medicación, es que uno tiene que empezar a ver que hay un reflujo que es refractario, que no está respondiendo al tratamiento. En ese caso es que se realizan otro tipo de estudios para tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Está bien? Para eso se hace un estudio que lo que se hace es se mide el reflujo a través de una pH impedanciometría. Es un catéter que se pone a través de la nariz, hay otros métodos por ahí a través de una cápsula que se prende en el esófago, y lo que hace es registrar perfectamente el ascenso de líquido o de aire a través del esófago, y se mide las características, si este líquido es ácido, o no es ácido, y hasta dónde llega. Y aparte, lo más importante de todo esto también, que podemos ver una concordancia entre el síntoma y el reflujo. Eso es fundamental porque hay pacientes que no pueden del reflujo, no viven, no trabajan, no pueden hacer nada, y cuando uno le hace y no responden a ninguna molécula, se prueban pantoprazol, esomeprazol, omeprazol, lo que se les ocurra, y resulta que no responden, se le hace este estudio y por ahí el estudio es completamente normal. Entonces, ese estudio completamente normal, uno lo puede considerar lo que es un esófago hipersensible o una hiperalgesia visceral, por lo cual el tratamiento es completamente distinto a todo lo que estuvimos hablando, y hay que darle medicación para tratar de bajar la sensorialidad. Por más antiácido que tome, por más dieta que haga, ese paciente va a tener una sensación de quemazón permanente y no va a poder vivir. Entonces, eso es importante por ahí para hacer el diagnóstico. En el caso de que el paciente no responde, es que se realiza este tipo de estudios para poder hacer el diagnóstico. Bien, hablamos de los antiácidos, hablamos del estilo de vida, hablamos de bajar los alimentos con alto contenido graso, ahumados, ajo, cebolla, el dejar de comer por lo menos 2 horas antes de acostarse. Hablamos del peso, y en el caso que los síntomas no mejoren, otra alternativa es poder hacer endoscopía para tratar de ver si hay un compromiso a nivel del esófago inflamatorio, ¿sí? O poder estudiar bien la hernia, ver lo que está pasando.
Si todos estos pacientes tienen reflujo y no responden al tratamiento o no quieren seguir toda su vida así, es que existen otras alternativas terapéuticas. Yo siempre que estoy en el consultorio y hablo con los pacientes, aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de complicación, les hago el ejemplo de la balanza que se usa en la justicia, ¿sí? Que tiene la agujita arriba. Y siempre les comento que arriba uno tiene que poner calidad de vida. Y de los dos lados de la balanza tienen que poner qué es lo que pesa más para el paciente. Hay pacientes que prefieren no estar tomando medicación, hay pacientes que prefieren no estar haciendo dieta permanentemente, por lo cual la balanza se inclina más hacia algún tipo de terapéutica quizá un poquito más agresiva que solo la medicación o la dieta, como puede ser la cirugía, que ahora vamos a hablar, o pacientes que dicen, a mí no me operan, no me hacen nada, yo me voy a seguir cuidando y voy a sacrificarme con la dieta y a tomar medicación si es necesario, pero no quiero saber nada de la cirugía. Bueno, esas son decisiones que toma el paciente y ya les digo, eso es una evaluación que hace en el cual la calidad de vida es lo que va a decidir qué es lo que quiere hacer el paciente. El paciente dice, no vine a esta vida para dejar de comer aquellas cosas que me dan placer, entonces yo prefiero resolverlo de otra forma, ¿sí? No sé si se entiende. Bien. Otras alternativas terapéuticas que más allá de la dieta, de los estilos de vida, de bajar de peso y de la medicación es aquellos procedimientos más agresivos o más invasivos. Entre ellos, el extremo está la cirugía, ¿sí? La cirugía que hoy es una cirugía laparoscópica, que se aborda a través de unos trócares, unos palitos que se ponen a través del abdomen, y lo que hace es bajar el esófago y generar con el mismo techo del estómago como una válvula nueva. Se llama funduplicatura y es fabricar una válvula nueva para que deje de haber reflujo. Esta es la forma de resolver o intentar resolver una hernia de hiato. Esta hernia de hiato va a depender mucho de cuán abierto está el orificio del diafragma, cuánta hernia hay, va a depender de una serie de factores para saber cuál es la tasa de respuesta. En general, tienen una buena tasa de respuesta durante varios años, llegando a cerca del 90% de respuesta a la cirugía, y después de un tiempo esta válvula por ahí puede sufrir, se puede aflojar, se pone laxa, se puede recidivar y en ese caso se puede rearmar con otra cirugía. Pero es quizá hasta ahora la indicación más precisa para los pacientes que no responden al reflujo o que quieren operarse o que realmente tienen una hernia hiatal muy muy grande que no le está permitiendo ninguna calidad de vida o le da inclusive dolor insoportable. En el medio hay alternativas y habrán visto posteos anteriores en el cual mostré un procedimiento endoscópico para tratar de resolver el reflujo. Hay una serie de procedimientos endoscópicos casi quirúrgicos endoscópicos en lo cual no se toca la pared abdominal, pero sí se forma una válvula nueva para tratar de disminuir el grado de reflujo gastroesofágico con muy buena eficacia. La verdad que para esto requiere una evaluación muy muy precisa previa, hay que mirar muy bien mediante endoscopía y pH impedanciometría para evaluar bien qué paciente es candidato a cada procedimiento. No es que todo el mundo puede hacerse un esofix, como hicimos la otra vez, o una estreta o algo que pueda aumentar la presión a nivel del esfínter esofágico o tratar de reducir la hernia. La verdad que
tratar de reducir la hernia. Cuando es una hernia muy grande, solo la opción es quirúrgica, es laparoscópica, es mediante esta fundoplicatura que antes les mencionaba. Así que básicamente hablamos de todo el recorrido de lo que es el reflujo, los síntomas, las causas y los diferentes tratamientos y las complicaciones. Luego, bueno, fueron apareciendo preguntas con respecto a si hay inflamación de la garganta al levantarse. La verdad que sí, puede dar síntomas, sobre todo a nivel de la garganta, el reflujo, puede haber esófago Barrett, que ya hablamos. Puede un paciente despertarse durante la noche casi ahogado porque puede haber reflujo durante la noche y eso ir a la vía aérea y genera un cierre en la glotis que es reactivo por el mismo ácido. Bueno, disfonía ya hablamos y lo que podemos hablar ahora de la dispepsia también un poco, que a veces puede estar relacionada una cosa con otra. En realidad la dispepsia es más la sensación de que quedamos demasiado satisfechos con molestia, ni bien terminamos de comer y que no nos cabe nada más o nos falta el aire. Bueno, esto se llama dispepsia y es la sensación de mala digestión y en general tiene otros mecanismos distintos que tienen que ver con más trastornos motores a nivel gástrico que puede generar muchos estos síntomas. En general se da inmediatamente terminamos de comer, puede no estar relacionado con la comida, pero en general es ni bien uno termina de comer, esa sensación de pesadez o saciedad muchas veces tiene que ver con el tipo de alimento que consumimos, que tiende, como les dije antes, los alimentos con alto contenido graso tienden a tener un retraso en el vaciado gástrico. Siempre uno debe considerar la presencia de signos de alarma, porque eso es fundamental para hacer algún tipo de estudio para tratar de entender, porque muchas veces uno puede confundir esta dispepsia con síntomas de algún cuadro importante y para eso es necesario, sea un signo de alarma como anemia, pérdida de peso, que ha salido algo de sangre o lo que fuera, digamos, uno debería realizar algún tipo de estudios. Es difícil poder leer los comentarios mientras uno está hablando, pero ahí leí algo del reflujo biliar. Reflujo biliar se suele dar más en pacientes que están colestectomizados, digamos, que no tienen la vesícula que se retiró y esperemos por alguna causa justa que se haya retirado, y esto lo que hace es que salga bilis mucho más, hay bilis permanentemente en el intestino y es más probable que haya reflujo de bilis al estómago y esta bilis puede estar también regurgitando al esófago. La realidad es que el reflujo biliar cuando da síntomas, porque en general suele dar menos síntomas porque estamos hablando de una sustancia que es más bien alcalina o básica, pero cuando hay síntomas realmente es de difícil tratamiento porque ya no responde tanto a los antiácidos, por lo cual aparte de utilizar antiácidos porque disminuye la secreción gástrica, utiliza algún tipo de sustancia que puede generar atrapamiento de las sales biliares, como algunos quelantes o sucralfato, que a veces puede dar algún resultado con los pacientes con reflujo, ¿sí? Eso es fundamental. Y si la verdad es que si no responde, muchas veces se puede utilizar la cirugía en el caso que no se pueda manejar el reflujo biliar. Bien, a ver, difícil poder leer todas las preguntas. Para aquellos que se contactaron ya con el vivo empezado, van a ver, va a quedar guardado y tratamos de barrer con todos los temas.
Puede haber algo que preguntaban, que es espasmo esofágico, y puede ser una de las causas el reflujo. El reflujo puede generar una hiperactividad, una hipercontracción del esófago, que eso puede generar dolor, ¿sí? Es una posibilidad, y es el esófago hipercontráctil, y eso se resuelve tratando de resolver el reflujo gastroesofágico para tratar de calmar el dolor. Bien. Bueno, creo que hemos más o menos recorrido todo lo que tiene que ver con el reflujo, los síntomas, las causas, las complicaciones y el tratamiento. El reflujo biliar se trata igual que el reflujo ácido, de la misma forma, es la misma cirugía. Es tratar de generar una válvula que impide el retorno del estómago al esófago. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad y lo vamos a dejar guardado, cosa de que cuando haya alguna duda con respecto al reflujo lo puedan ver. En el caso que haya alguna duda que no haya habido en el vivo, pueden escribir en comentarios y trataré de responderlo, porque obviamente no trabajo para Instagram ni trabajo de Instagram. Tengo un trabajo que me ocupa mucho tiempo, aparte de lo personal, así que trato en lo posible, cuando me conecto o trato de ver, de responder algunos comentarios. Así que si hay dudas con respecto a algo que no se haya tocado en el vivo, lo ponen en comentarios y trataré de responderlo. Espero que les haya sido de utilidad y nos estamos viendo en el próximo video.